Damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil. A Cristian Viteri, es exasambleísta. Buenos días, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Buenos días, conciudadanos. Últimamente usted viene promulgando algo que se ha convertido en un lema. Nunca tantos indicios, nunca tantos millones, nunca tanta impunidad. Y esto a propósito de que hay exfuncionarios públicos que están vinculados presuntamente en algunos casos de corrupción y ahora incluso pues aumentan las que podrían considerarse pruebas que vincularían al actual vicepresidente Jorge Glass también en esta red de sobornos de Odebrecht. ¿Tanta impunidad hay? Porque el fiscal Carlos Baca ha dicho que estamos en un proceso ya de investigación de todos estos indicios y todos estos casos. Liz, lo que aspiramos los ecuatorianos es tener un fiscal que deje de ser militante y se convierta en un patriota, en un verdadero fiscal general de la nación. Creo que Carlos Baca lo puede hacer. Creo que está dando pasos interesantes, importantes. El hecho de que ayer haya emitido un comunicado a la Fiscalía condenando lo que ocurrió en Venezuela ya da cierta pauta de que parece que quiere actuar distinto. Lo que se ha venido haciendo también, ¿qué es lo que nos preocupa? Que la información que ya estaba en la Fiscalía desde el 1 de junio la estamos viendo los ecuatorianos, lo estamos descubriendo. A través de publicaciones de la prensa. A través de las publicaciones de la prensa, de investigación de Brasil, de otros países. Y de un grupo de periodistas también. Y de un grupo de periodistas. Y además, los videos a los que usted hace mención, o usted hizo mención, son auténticos. La Fiscalía ha determinado su autenticidad. Aquel video en que sale Ricardo Rivera, tío del presidente, del vicepresidente Glass, en el que está negociando con el señor José Concienciado Santos Filo el pago de más coimas, donde le dice que Vidrio, hay que financiar la campaña de Vidrio, y ya resulta que varios meses después, porque ese video es de junio del 2016, vemos en un laudo Caminosca que el actual vicepresidente Glass también se lo conocía allí con el mismo apodo de Vidrio. Es decir, una serie de circunstancias que nos obligan necesariamente a demandar de la Fiscalía los ciudadanos y él tiene que hacerlo, dictar mínimas medidas cautelares que garanticen el debido proceso. Por ejemplo... Cuando hablamos de mínimas medidas cautelares, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Una prohibición de salida del país. Yo pienso que lo puede hacer. Es una sugerencia. Como ciudadano, como abogado, como exasambleísta, que a la Fiscalía que se dicten este tipo de medidas cautelares para evitar que quede la impunidad si es que siguen saliendo luego más indicios que terminen de corroborar lo que estamos viendo. Así comenzó lo de Carlos Pareja Yeruseli cuando yo lo confronté, cuando lo interpelé el 8 de junio del 2016 en la Asamblea, cuando con documentos dimos a conocer todas las irregularidades que había, y lo cierto es que terminó el 28 de septiembre huyendo del país, cuando vino una avalancha de pruebas luego de que ya había muchos indicios. Ahora lo que vemos son muchísimos indicios, muchos más indicios, que luego ya van a ser cada día más fuertes. Pero el fiscal ha dicho que él no puede tomar una medida cautelar porque ya estas voces se comienzan a escuchar con ese pedido bajo sospechas. También ha dicho que él no está de acuerdo, y lo dijo en una entrevista concedida a nuestro compañero Freddy Paredes, con que la prensa haga públicas ciertas evidencias porque eso podría trastocar la investigación dentro del debido proceso. Bueno, hay muchos indicios, hay bastantes evidencias. Miren, sale en los audios, sale en los chats, sale en los videos, sale en el audio de Caminosca, que era la compañía que fiscalizaba las obras que hacía justamente Odebrecht. Sale en todas las delaciones, porque no solamente sale en esas, sino en otras delaciones y en algunas delaciones que todavía no hemos visto, donde están ex ministros del gobierno de Correa, ex secretarios del agua, y donde todos terminan diciendo que se trataba todo de un tema de Glass. Están todos los sectores estratégicos que estaban a cargo de Glass. Están todas las áreas que estuvo involucrado Glass.
Bueno, pero es que él, gozando de la confianza del expresidente Rafael Correa, tuvo mediante decreto el encargo de ser quien coordine y supervise todo lo relacionado con los sectores estratégicos. Lo más grave es que encima de que hay todas estas evidencias, todos estos indicios que son muy fuertes, el señor Glass nos dice que se trata de una venganza. Imagínese usted una venganza en donde está incluido nada más y nada menos que su propio tío y además un regalo de 14.1 millones de dólares. ¿Quién puede creer que puede haber una venganza acompañada de un regalo de 14 millones y donde está su tío con el que trabajó toda la vida metido en una venganza para perjudicarlo a él? Entonces, estamos en una suerte en que nos quieren ver la cara de tontos a los ecuatorianos, que por cierto no la tenemos, y el ecuatoriano que no tiene el más mínimo, fanatismo, porque hay personas que actúan con fanatismo y ciertos asambleístas también con mucha pena, que no quieren ver lo evidente, que no quieren ver lo que está allí, que es demasiados indicios, se la dejan ver. Cuando usted habla de ese fanatismo y de quienes no quieren ver lo evidente, se refiere al bloque de Alianza País. Recordemos que el CAL archivó el pedido de juicio político porque decía que no habían las pruebas suficientes que den paso a seguir un juicio contra el vicepresidente Jorge Glass. Los asambleístas tienen que dejar la mediocridad de defender lo indefendible. Tienen que dejar la mediocridad de seguir escudándose, que cada vez que les hablan de todos estos casos de corrupción, dicen nosotros votamos contra los paraísos fiscales o hicimos una ley para los paraísos fiscales. Eso es una excusa, son puras excusas. Dicen que eso está en manos de la justicia y una serie de cosas cuando su función no solamente es la de legislar, sino también la de fiscalizar. Tienen que fiscalizar estos actos, deben dar muestras de que lo hacen y además tienen que legislar desmontando ese aparato que creó el correísmo, que creó lamentablemente Rafael Correa, Glass y su combo, que es que institucionalizaron un estado de corrupción. Pero ¿cómo lo van a desmontar cuando algunos precisamente de los legisladores han formado parte durante 10 años de lo que fue la década de Rafael Correa? Estuvieron presentes en diferentes ámbitos dentro de la Asamblea mismo y continúan estando y públicamente han demostrado que ellos son fieles y leales a Rafael Correa más que al actual presidente Lenín Moreno. ¿Hasta qué punto es eso factible? Deben dejar de actuar sin cálculos políticos. Ellos tienen que ver lo que está ocurriendo ahora. Deben de quitar esas leyes que crearon o institucionalizaron la corrupción, como aquella que creó el contrato bajo giro específico del negocio, por el cual le dieron miles y miles de millones de dólares a dedo, contratos a estas empresas que todas han dado coimas. Esa ley que establece, mejor dicho, la contratación directa entre empresas públicas de otros países y contrataron a empresas chinas, disque estatales, que también se ha verificado y se va a verificar más adelante que también han entregado grandes coimas, que cuando se termina un contrato de forma unilateral, el contrato con aquel lo reemplaza también es a dedo, es decir, sin licitación, sin concurso. Eso de haber eliminado el informe previo de Contraloría y Procuraduría, es decir, todo ese estado de corrupción, de institucionalizar la corrupción, una corrupción institucionalizada, que es lo que creó el gobierno de Correa y que abrió el arca para que se den todos estos actos de corrupción que hasta ahora, por los montos, por eso yo digo, nunca tantos millones, nunca tantos indicios y nunca tanta impunidad, todos esos actos de corrupción no tienen precedentes en la historia constitucional republicana de este país. Se está convirtiendo, lamentablemente, un gobierno que tiene muchas cosas positivas, como el gobierno del expresidente Correa, en el gobierno más corrupto de la historia que ha tenido este país. Ahora, usted también ha invitado a los asambleístas a presentar un proyecto de ley a través del cual se auditen todos los contratos que se dieron mientras Jorge Glass estaba a cargo de los sectores estratégicos. Eso es parte de desmontar el estado de corrupción institucionalizada que se creó en el gobierno anterior, y para lograrlo es fundamental que los asambleístas den muestras que realmente no actúan en función del fanatismo o de una persona o del culto a una persona, o peor que eso, en función de cálculos políticos, sino que actúan en función de patria.
deben presentar un proyecto de ley por el cual se vuelvan a auditar todos los contratos del sector estratégico que fueron auditados, porque si ya está demostrado, ya está judicializado, que la Contraloría recibió en coimas 4.1 millones para justamente limpiar informes o sacar informes exonerados como el de Manduriacu, por el cual se demandó nada más y nada menos que a la Comisión Anticorrupción, y donde se hicieron denuncias infundadas contra los denunciantes, no contra quienes fueron denunciados. Entonces hay que volver a auditar. ¿Por qué? Porque sobre todas estas auditorías hay un manto de sospecha, lamentablemente. Pero usted fue coideario, usted fue compañero de muchos de ellos. ¿Usted realmente ve posible que puedan dar un giro en su forma de pensar, que puedan dar un giro a esa fidelidad que mantienen con el expresidente Rafael Correa, el bloque legislativo de Alianza País, y que se pueda ver en los próximos días un cambio que avale las decisiones tomadas por el presidente Lenín Moreno? Yo pienso que sí. Yo pienso que en Alianza País hay gente, sobre todo honesta, en asamblea, y que no pueden, digamos, librar esta lucha interna entre su honestidad, su honradez, y ver que 4 avivatos se han llevado billones de dólares y quedarse de brazos cruzados. Sí, pero vemos cómo algunos de los funcionarios de Alianza País, asambleístas que tienen a su cargo la dirección del movimiento en ciertas provincias, incluso publican a través de las redes sociales su posición continua contra las decisiones de Lenín Moreno y un evidente respaldo a las acciones de Jorge Glass. Hoy por hoy, yo creo que, como dice el presidente Moreno, tienen que irse desmontando, tienen que ir dejando ese comportamiento ovejuno que es fundamental para los caros intereses de la nación. Ellos tienen que respaldar los caros intereses de la patria, dejarlo, como dice el presidente Moreno, la lealtad de los mafiosos, porque es que lo que pasa es que el expresidente Correa y lamentablemente algunos asambleístas tienen trastocados los valores y los principios. Ellos confunden traición con complicidad, traición con decir la verdad, traición con pensar distinto. Es como cuando, si usted entra y se da cuenta que está trabajando en una organización criminal y usted pone la denuncia, yo lo he dicho, como que venga el Capone o el Patucho Rigoberto y le diga a usted traidor. Eso es una auténtica consideración viniendo de quien viene. Eso es lo que deben entender los asambleístas de Alianza País, y deben entenderlo todas las personas con un mínimo de sentimiento de patria. Es el momento de hacer patriotismo y de librar una verdadera y fuerte lucha contra la corrupción. Para finalizar, quiero conocer su opinión. ¿Usted cree que Lenín Moreno se está alejando de la ideología y filosofía de Alianza País? Al contrario, está volviendo a los orígenes de Alianza País. Es decir, en aquellos principios por los cuales yo creí y estuve alguna vez en Alianza País, no lo que me hizo alejar. Es decir, aquello que es decirle la verdad al país, transparentar las cosas. Él dice, la verdadera revolución es decir la verdad, es buscar la unidad, es trabajar en conjunto, adecentar la política, es decir, limpiar todo aquello que es sucio, que está mal, que destruye, y construir una política sana, verdadera, y donde busquemos el bienestar del país, pero sobre todo dar una verdadera lucha contra la corrupción, la alta cirugía contra la corrupción. Pero para eso tenemos que unirnos todos los ecuatorianos. Deben unirse todos los asambleístas, no solo respaldar al presidente Moreno, los asambleístas de Alianza País, que es su presidente, que es el presidente de Alianza País, sino todas las fuerzas políticas del país para poder castigar a quienes han desfalcado el erario nacional, a quienes han destruido la confianza de los ecuatorianos, y poder recuperar la fe en los valores. Ese llamado que hace Lenín Moreno a los jóvenes de que actúen en política, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que vienen muchos capayas, muchos con sobrenombres como Vidrio, yo qué sé, a la política ecuatoriana, y lamentablemente terminan dando este mal ejemplo de que la política todo es corrupción, todo, y no es así. La política es el mejor medio para servir a los demás, aunque no es bien utilizada. Así es. Con esto me quedo, ex asambleísta Cristian Viteri, gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a hacer una pausa, pero al volver nos acompañará el constitucionalista Enrique Herrería para hablar sobre la situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass,
y este pedido de juicio político que nuevamente suena desde las voces de la oposición. Enseguida regresamos, quédese aquí en Teleamazonas.